Es importante esclarecer el concepto de espiritualidad para posteriormente explicar cuáles fueron los diferentes referentes de este concepto. Se considera a lo espiritual como aquello relacionado con la parte inmaterial del ser humano, a la que se atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes religiosas. Se utiliza en contraposición a lo material. Considerando entonces este concepto, es importante detenernos en un primer acercamiento a la espiritualidad cristiana, pues es dicha espiritualidad uno de los referentes más populares de la Edad Media, pero también de la actualidad, y consideramos que al partir de este punto será más sencillo vislumbrar algunas de las similitudes y características de dicha espiritualidad. Tuvo lugar en la mayor parte de las regiones de Occidente, caracterizado a la vez por una expansión demográfica sin precedentes y por la difusión de nuevas técnicas que provocaron el desarrollo de la producción agrícola y artesanal. En un mundo que permanece aún fundamentalmente rural, las ciudades conocen, no obstante, un verdadero renacimiento y hacen su aparición nuevos grupos sociales. La consecuencia quizá más importante de todas estas transformaciones es la aparición de una mentalidad de beneficio. La espiritualidad de la Edad Media se extiende aproximadamente del siglo X al siglo XV. La espiritualidad cristiana se entiende como el modo en que se manejaba la dinámica que ponía a los hombres en sintonía con la acción de Dios y los hacía obrar según el espíritu del Dios revelado en la persona de Jesús. Por tanto, la espiritualidad cristiana no es algo gaseoso, abstracto, elevado, desencarnado. Esta espiritualidad es un estilo de vida que se puede ver y comprobar en diversas obras. Hay grandes prejuicios y visiones sobre la Edad Media. Por un lado, está quien considera esta época como funesta en la evolución religiosa de la humanidad, porque ven en ella el origen del oscurantismo de la Iglesia, así como la confusión entre el poder civil y eclesiástico. Mientras que para otros supone el desarrollo pleno de la fe cristiana, el momento cumbre de la unión entre Iglesia y Estado y el predominio de lo eclesiástico sobre lo civil y lo espiritual frente a lo temporal material. Existieron algunas corrientes cristianas espirituales en la Edad Media. Las grandes corrientes de la espiritualidad cristiana son expresiones de la acción de Dios en medio de su pueblo para responder a los desafíos propios de cada momento histórico. Los carismas son regalos de Dios para la construcción de la comunión. Nunca son posesión exclusiva de personas o grupos particulares. Por esto es fundamental conocer la historia concreta en la que cada carisma es regalado a la Iglesia para saber a qué necesidades de la comunidad respondió y cuál puede ser su alcance. La primera acentúa la búsqueda de Dios en la oración, la soledad, el encuentro íntimo y personal. Puede descubrirse de modo más claro, pero no exclusivo, en los orígenes de la espiritualidad cristiana y en las escuelas de la Iglesia antigua y medieval. Una segunda dinámica espiritual que busca a Dios sobre todo en la misión y en el servicio a los más débiles de nuestra sociedad es más propia de las expresiones de la espiritualidad moderna. Una dinámica que busca a Dios sobre todo en la construcción de la comunión con los otros seres humanos y con toda la creación son más propias del tiempo que sigue al Concilio Vaticano II. Sobre el contexto histórico de la época hay vasta información y sería muy complicado explicar a profundidad todos estos datos, motivo por el cual tomamos la decisión de hacer mención únicamente de aquellos que sirven para entender el concepto de lo espiritual en la Edad Media. Es importante tener en cuenta que la Edad Media es una época de transición entre dos momentos históricos, lo cual la inserta en un marco histórico complicado, turbulento y polivalente. Tomaremos en cuenta de forma especial también lo popular en tanto a la espiritual, pues en ello radica su carácter de fenómeno histórico. En un primer periodo de la Edad Media es inevitable hablar de la decadencia cultural, pues era precisamente en ese momento en que la ignorancia afectaba al pueblo principalmente. En un segundo momento, el clero bajo reside casi en su totalidad en el mundo rural, a las órdenes de un señor feudal para servir a una iglesia fundada por él, y se asemeja a los demás siervos y colonos que trabajan en sus campos. El alto clero o rinde tributo al sistema feudal y se constituye en gran señor, al mismo tiempo servidor del rey o del emperador, o es un personaje áulico, consejero y colaborador de los grandes, lo cual ocasiona que la ignorancia se generalice. Al comienzo de la Edad Media, el monaquismo benedictino ocupaba una influencia predominante en la vida espiritual de los cristianos, pero como todas las instituciones humanas, la orden se fue alejando poco a poco de su fervor y de su observancia primitiva.
Hubo varios intentos de reforma que no duraron mucho tiempo y gradualmente los monjes benedictinos fueron moderando su práctica del ascetismo y conceden menos importancia al trabajo manual, concentrándose más bien en la liturgia y el Alectio Divina. En consecuencia, la influencia de los benedictinos en la espiritualidad católica de la Primera Edad Media fue sobre todo escriturística y litúrgica. En el campo de la liturgia, los benedictinos promovieron la reforma litúrgica que inició Carlomagno. Los monjes devolvieron al canto su pureza original y compusieron un gran número de himnos. Los temas litúrgicos tenían como centro principal a Cristo. Otro aspecto importante que no se puede dejar pasar al hablar de la espiritualidad en la Edad Media es el carácter pagano de algunas de las creencias de la época, pues la religiosidad medieval es una simbiosis entre cristianismo y paganismo. Esto lo demuestran las creencias y prácticas supersticiosas de las que se tiene conocimiento a través de fuentes documentales como colecciones canónicas, tratados o sermonarios que reflejan fundamentalmente la mentalidad europea. Muchas de esas prácticas medievales todavía continúan en la religiosidad popular. A modo de ejemplo se puede recordar el culto a los bosques, a las piedras, a los astros, etc. Las expresiones de la espiritualidad cristiana eran una continuidad del camino de la vida monástica, que era la vida de aquellos miembros denominados monjes que se regían por las reglas características de la orden religiosa a la que pertenecieran y llevaban una vida de oración y contemplación. Algunos vivían como ermitaños y otros en comunidad, a la que se llama monasterio, donde se mantuvo la tradición según la cual hombres y mujeres buscaban un encuentro cada vez más profundo con Dios a través de la convivencia, el trabajo, la vida austera y sobre todo la oración en común. Las misas privadas aumentaban para aplacar a Dios. La Iglesia, extensión del Cristo histórico, pueblo de Dios y comunidades de fieles, fue revestida de poderes divinos. Muy importante para la piedad y la espiritualidad fueron los mediadores necesarios al faltar la mediación de Cristo hombre, la Virgen María, exaltada también como Madre de Dios. Aparecieron las fiestas principales: Natividad, Dormición, Anunciación, la Candelaria. La devoción a los ángeles, quienes divididos en categorías, jerarquía celeste, tenían por misión proteger a los hombres y a las ciudades contra los poderes destructores. 3 gozaron de un honor especial: Miguel, Gabriel y Rafael, que fueron muy importantes para la iconografía medieval. Los santos eran importados por su virtud, como modelos, no obstante que la hagiografía los presenta como modelos a imitar. Así se explica el culto exagerado de sus reliquias, las visitas a sus santuarios, las traslaciones de sus cuerpos, para poderlos ver y tocar. Posteriormente, la Reforma Gregoriana, que tuvo su epicentro en la acción del monje papa Hildebrando, Gregario VII, que repercutió en las bases de la cristiandad, entre las que se encontraban los monasterios, el clero y también los laicos. Esta reforma consistió en una serie de medidas iniciadas por el papado en el siglo XI para librar a la Iglesia de la interferencia secular dentro de la Iglesia, resolviendo la tensión entre el Estado y la Iglesia mientras buscaba moralizar al clero mismo. Liberada la Iglesia del poder civil laico por la solución de la lucha de las investiduras, las masas cristianas, impregnadas del ambiente de reforma que se respira, tomaron conciencia de su quehacer y se organizaron en lo que ahora llamamos movimientos, que presentaban características marcadas muy parecidas. Entre ellos estaban la Pataria milanesa, el joaquinismo, los fraticelli, valdenses o pobres de León, pobres de Lombardía, los cálaros o albigenses, movimientos mesiánicos y proféticos. La vida de la Iglesia y su espiritualidad sufrió extrañas alternancias, subía y bajaba el nivel de su vitalidad interna. Las causas eran a veces conocidas, a veces incontroladas por la acumulación progresiva y creciente de variantes, de motivaciones y de diferencias entre sus participantes, así como la influencia de diversos pensamientos. En el intento por reconstruir la historia de la espiritualidad medieval, hemos intentado hacer una síntesis de algunos de los datos históricos más importantes para entender dicho concepto, así como las diferentes maneras de percibir lo espiritual según diferentes factores, como lo fueron el estrato social o los diversos movimientos religiosos, sin dejar de lado la dosis de paganismo y oscurantismo presente en algunas creencias de la época. La espiritualidad era un elemento vital durante la Edad Media, pues constituía el modo de vida de las personas de forma total. Toda su vida estaba relacionada con servir a Dios, pero no era una espiritualidad estática.
Estamos convencidas de que esta dinámica puede ayudar a entender la historia de la espiritualidad medieval de forma muy general, pues consideramos que para poder hacerlo de forma particular sería necesario ahondar en cada una de las órdenes religiosas, así como en los diferentes periodos de la Edad Media, en las reformas y modificaciones que tuvieron las diferentes corrientes de pensamiento, así como sus motivaciones y valores.